Eskerrik asko eta eguerdion guztioi. Ja, amaitzeagoaz eta baki bi egun segidan ez da erreza mantentzia atentzioa eta dana. Orduan nik saiatuko naiz ez dakit dinamiko izan edo nola azaldu bentzat anekdota batzuk azaltzia eta aber lortzen dugun gure helburua, ez? Baina hasi baino lehen nahiko nuke hasi noski eskerrak ematen antolatzaileei. Bentzako erronka eta plazerra handi bada, benetan, eta atzotik gaur arte ikusten dut nola da kirola. Decía que bueno, primero, como Murakami, ¿de qué hablamos cuando hablamos de actividad física y deporte, ¿no? Y estar 2 días revela la transversalidad de cualquier análisis en esta materia. Y no es una humildad impostada, porque es muy universitario la vanidad, ¿no?, que da la tarima. Y el intento de buscar algo original o diferente o distinto, y a veces, como sabe Iñaki también, no nos preocupa que sea, digamos, útil, ¿no?, como caja de herramientas. Yo lo que aprendo de ayer a hoy es esa transversalidad de una realidad que es el hecho social total. Y no soy sociólogo, soy jurista, pero también desde el Instituto de Gobernanza se comprueba, ¿no? Hay una dimensión jurídica a la que primero me había pegado más y que me ha parecido que no era demasiado oportuno cuando estéis pensando ya en probablemente el fin de semana y en descansar, pero sí trasladar algunas reflexiones en algunos de los temas en los que han ido surgiendo. Si lo lograra, yo me daría por razonablemente satisfecho, ¿no? Y decía que quería agradecer a los organizadores porque es un reto y muy complejo, porque si a todo lo que acabo de comentar unimos un todavía neologismo, aunque ya lleve 10 años dentro del vocablo y de la jerga política y politológica y la de gobernanza, ¿no?, que no es otra cosa que el gobierno del gobierno, ¿no?, que el gobierno de algo tan complejo como es la dimensión, por ejemplo, del deporte, ¿no?, que tiene, bueno, casi Maquiavelo empezó a decirlo, pero como se sigue haciendo la política igual que hace 4 siglos, tiene un verdadero poder transformador de la sociedad. Gaur euskara eguna da, baina baita hoy es el día de la diversidad funcional, ¿no? La capacidad de integración que tiene el deporte no lo tiene ningún aula. No la tiene a pesar de todo el esfuerzo que haga la familia, los educadores, por supuesto la política. Lo tiene el deporte. Lo tiene el deporte porque es una capacidad de integrar no solo en ese campo, ¿no? Recientemente en una intervención en una clave no académica comentaba, ¿no?, cómo el elemento identitario que despierta el deporte en un montón de ámbitos, ¿no?, es de una capacidad tal, no solo como a veces se ha hecho en una instrumentalización política, ¿no?, por ejemplo, para imposibilitar algo que está recogido en nuestro estatuto y en la Constitución, la participación oficial en competiciones oficiales, ¿no? El Tribunal Constitucional dijo que efectivamente ese título competencial era autonómico, pero que el interés superior del Estado militaba a favor de que solo pudieran competir en competiciones oficiales la Federación Española, que es una federación de federaciones que son entes privados en competiciones privadas. Los mundiales, las Eurocopas, las Olimpiadas son entidades de carácter jurídico privado, no compiten estados. Y sin embargo se hace una ficción jurídica porque tiene un arrastre identitario muy potente. Pero tiene otros aspectos de no tanta connotación política, ¿no? Cuando hablamos de identidades abiertas o cerradas, y nuestra sociedad es bastante tribal, la vasca, el concepto de identidad abierta que puede aportar el deporte, ¿no? Yo comentaba el ejemplo pensando en Anoeta o en San Mamés o en Mendizorroza, ¿no? Y aunque parezca anecdótico, pero la integración de un inmigrante dentro de una cultura de una sociedad también pasa por anécdotas, como que pasa hora y media en Mendizorroza o en San Mamés o viendo a La Real y cree que forma parte de una familia, de una identidad abierta. Y eso no es un elemento baladí desde ese punto de vista. Pongo esa anécdota, podría poner alguna más atinada desde otros puntos de vista, pero tiene tal poderío, ¿no?, que cuando yo trataba de llevar todo esto al área de la gobernanza, es inevitable que se despierte el escepticismo, ¿no? ¿Y qué es esto del gobierno y de qué se pretende hablar, ¿no? Creo que de ayer a hoy han salido muchos ejemplos, algunos de ellos voy a tratar de comentarlos, y de extender también cuando hablamos del deporte como portador de valores, ¿no?, porque es la antítesis ver la cosificación y la mercantilización. Hoy se ha empleado el término de industria referida al deporte, es evidente, ¿no? Viviane Reding, que dijo muchas cosas, pero 2 fantásticas. La primera, como mujer, dijo: no soporto las cuotas, pero me encanta el modelo de sociedad que está surgiendo gracias a ella, ¿no?, a las cuotas.
Y lo segundo que dijo es que el fútbol y el deporte no se podía tratar como la siderurgia, pero que defender que la especificidad del deporte significa todo vale, no, porque no puede tratarse de esa manera, ¿no? Y es lo que han intentado una tras otra todas las estructuras deportivas. Siempre se prima el morbo sobre el fútbol, la UEFA, la FIFA, porque tiene el alcance que tiene, pero ocurre en todas las demás. Un intento de defender la especificidad como una huida de las normas reguladoras, de no solo las competiciones, sino de otra serie de aspectos, ¿no? Cuando no, el cinismo personificado, ¿no? Tú que defiendes la cosificación del deportista en términos de su mercantilización, te opones a los fondos de inversión. En el fondo, instrumento que al margen de la consideración ética y de otro tipo que nos merezca, es la forma a través de la cual se mueve hoy día el mundo económico, no quieres que entre en ese terreno porque permite equiparar, a través del concepto de inversión, las fortalezas deportivas de los clubes grandes y de los pequeños. ¿Cómo hubiera llegado algún gran futbolista al Mónaco en su momento si no fuera a través de un fondo de inversión o a la Real Sociedad, sin ir tan lejos y desde donde vengo, ¿no? Si criticas ese modelo, no tiene que ser una crítica sesgada, sino que tienes que tener una coherencia que no suele existir. Ese concepto de especificidad ha servido demasiadas veces para intentar defender déjame autorregularme, que ya me encargo yo. Claro, tenemos en ciernes una futura, ojalá emerja, nueva ley desde el 88, ¿no? De la actividad física y del deporte, una buena ley que, aunque como dice Coasie no se cambia la sociedad por decreto, contempla toda la transversalidad, ¿no? Y ahí hay algunos elementos que van a crujir cuando tú haces una ley bien pensada con el sistema de gobernanza que tenemos ahora. Un ejemplo, decimos muy bien en esa ley, digo plural majestático, ¿no? Porque yo no he participado en absoluto, pero ese plural majestático, Atán de Indurain, cuando subía el Tourmalet, y bueno, hemos hecho bien la tapa y nosotros la veíamos desde casa admirándole, pero su humildad no impostada como buen navarro empleaba ese término. Bueno, pues en la norma prevemos algo como proyecto muy interesante, que es la idea de defender que esa autorregulación de intereses tiene que llevar a que cualquier conflicto ad intra dentro del deporte, ¿no? Entre los integrantes como clubes, entre todo lo que implica esa comunidad interna, entre clubes y federaciones, e incluso externa, se intente desjurisdiccionalizar, que no se lleve a los tribunales, que al final es un fracaso de la sociedad no ser capaces de resolver conflictos por esa vía, ¿no? Me parece que esa es otra evidencia. Me parece muy bien y se subraya la idea de que todo club que se asocia a una federación vasca, o guipuzcoana, vasca, que luego va a la española, que luego va a la internacional, porque estás en pirámide, ¿no? Pues todo club vasco regido por el ámbito territorial de la norma se garantice que ese acceso a un eventual arbitraje, mediación, conciliación, tenga carácter voluntario, libre. Parece retórico, ¿no? Parece un oxímoron que digas que pones un modo alternativo de resolución a los jueces y que tenga que ser voluntario. Pero es que el que tenemos con el TAS es obligatorio. Si tú decides, si el Athletic, la Real o el Alavés, por poner ese ejemplo, perdonad que vuelva a eso, deciden desmarcarse, incumplen los estatutos que les obligan a suscribir para poder participar en el cauce de una competición oficial. Luego, si nosotros aprobamos una ley bien intencionada en este sentido, vamos a generar un conflicto entre nuestros clubes que deben de cumplir la ley y nuestros clubes que quieren seguir compitiendo allá. Y entonces tienes que buscar una coherencia. Como los filósofos, yo dejo la incerteza y no doy la respuesta, pero hay más dentro de la norma. Porque el conglomerado de cuestiones que surgen es realmente muy potente, ¿no? Europa casi siempre se caracteriza por hacer mejor discursos, por quedarse mejor en el decir que en el hacer. También en esto, el 165 del Tratado de Lisboa, que se salvó del triste naufragio de la Constitución Europea, porque franceses y holandeses dijeron que no a aquella Constitución Europea, que era un buen acierto, subraya la idea de que el deporte debe de estar anclado en el voluntariado, en su función social, habla de equidad, apela a la cooperación, a la protección de la integridad física, está hablando de los valores que están detrás del deporte, ¿no? Que creo que es lo que en realidad nos ha podido ocupar más, afortunadamente, que lo que es la estricta dimensión profesional. Pero también tiene un factor muy importante esa otra vertiente, ¿no? Hablaba antes de la
de la capacidad transformadora que puede tener el deporte. Y yo quería poner algún ejemplo de anécdota por la hora en que estamos y por los días que lleváis, ¿no? Y no hablo en primera persona, pero como es experiencia, me apetecía comentarla de cómo al final, ahora nos hablan, y hablamos nosotros, ¿no? En la universidad, en cualquier nivel educativo, de formar en competencias, ¿no? De tratar de, al final, pues, mi experiencia como padre, como profesor, como compañero en la familia, como compañero de amigo, es que si influyes en algo es más por cómo te comportas que por lo que haces. Y porque sea razonablemente coherente, pues yo soy el primero que tengo incoherencias absolutas entre lo que proclamas y lo que haces, ¿no? Y eso ocurre con un grupo de clase que le tienes todo un año de chavales de 24 o 25 años, ocurre en un nivel inferior, ocurre en la familia, que va decantándose unos principios, ocurre en la escuela, pero me parece que eso es clave en todo, ¿no? Y creo que el deporte en su conjunto, pensar lo que era el deporte en mi generación, que era lo que marcaba quién era el líder de una cuadrilla y por el fútbol, que a su vez era el que marcaba esa tiranía, y quién era el marginal, ¿no? Lamentablemente, ¿no? En ese terreno, ¿no? Y qué valores te puede inspirar, ¿no? Yo, o sea, sin saberlo, el pobre Alfonso Barasoain, que era nuestro antiguo porque ha fallecido hace unos meses en Eibar, defendía un modelo de egoísmo como el de Adam Smith en La riqueza de las naciones. Porque nos decía en aquella época de Ipurúa algo que a mí se me quedó grabado sin ser consciente de que me iba a generar un pozo de destilación de valores inculcado por ahí, ¿no? Recuerdo que cuando éramos 25 y solo íbamos 15 a un partido y el resto se quedaba en casa, pues lógicamente te volvías a casa con el lógico resquemor, ¿no? Y le mirabas así y dirías, este se lleva a sus amigos, o a este que cobra más, o tonterías con perdón de este tipo. Consciente de eso, me acuerdo como si fuera hoy, hablándolo en el viejo Luis Sitjar en Mallorca, que me dijo, hoy no vas a jugar, Juanjo, porque le dije, no me tienes que dar ninguna explicación. Lo dije sinceramente, yo estaba entonces con la tesis doctoral, era un disfrute poder conocer el fútbol, digamos, profesional en segunda. Dije, no me tienes, ¿cómo que no me tienes que dar la explicación? Yo supongo que sí. Y el lunes, cuando volvimos, nos sentó a todos en el vestuario y dijo, mira, vosotros sois 25 egoístas, que pensáis cada uno en lo vuestro, en la foto en el periódico, si metes un gol en celebrar, a ese nivel. Ahora el vedetismo al que conduce particularmente el fútbol es lamentable, ¿no? Pero dijo, yo soy más egoísta que todos vosotros. Adam Smith decía que del egoísmo de las naciones nace la riqueza colectiva, yo no me lo creo. La riqueza colectiva nace de principios que no vienen del mercado, vienen de la solidaridad. Hay que leer a Sandel y no a Smith en ese caso, pero bueno, porque si no generamos sociedades con ciudadanía censitaria, lo que ocurre en algún lugar como Madrid, ¿no? El que tiene posibles tiene sanidad privada y educación privada, y el que no, los restos del naufragio en lo que afecta a lo público. Eso es generar que un egoísmo provoque riqueza social. Bueno, lo que nos decía Alfonso Barasoain era, mira, yo pienso, porque soy más egoísta que todos vosotros, porque si no ganamos soy el primero que se va por esa puerta, en colocar a los 11 mejores para ese día. No pongo al que mejor me cae. Entenderlo de esa manera, ¿no? Me pareció un criterio fantástico. De la misma manera que hoy día, cuando hablamos de generar unos valores, ¿no? Hasta en el mundo de la empresa, ¿no? En el mundo de la empresa se defiende, y es lógico que ese modelo tiránico de defender verticalmente, como por cierto están estructuradas todas las estructuras del deporte, ¿no? Pero esa idea vertical, en casa, principio paternal, lo que diga el padre, que seguía, la mujer seguía la ley nacional del marido, su vecindad civil. Hasta el año 78 para abrir una cuenta bancaria necesitaba permiso marital. Los hijos quedábamos bajo la patria potestad del padre, no hace tanto tiempo, en ese contexto, ¿no? Y claro, vertical, lo que dice la aitá o el padre a misa, ¿no? Haced eso ahora en un contexto de familia, aparte de lo poco edificante que pueda ser, o en un aula, intenta hacer ese planteamiento. O en una organización. Ya ha habido alguna no hace tanto tiempo regida por alguien que pensaba que esa era la época. La tiranía del miedo y de la verticalidad dura 2 días, porque lo que hace es echar fuera de ese proyecto a todos los que forman parte o deben de formar parte de él. Y ahora se habla de la nueva cultura de empresa, ¿no? Recuerdo, como si fuera hoy, un día de recambio de presidente en el Eibar. Perdona que siga con ese ejemplo. Estaba un presidente majísimo y llegó otro, Juan Luis Mardaras, pues de la austeridad emocional de Mondragón, ¿no? de Caja Laboral, gran gestor, bellísima persona, murió también no hace mucho tiempo, y más de una vez hemos hablado de esta anécdota que os iba a contar porque me parece que tiene un valor pedagógico interesante. Él no había estado nunca en un vestuario, no había jugado a fútbol, le encantaba, y para él era un honor pues
venir a Eibar y venía con ese tipo de principios muy interesantes. Y llegó el primer día, un mes de agosto, en Ipurúa, después de entrenar, estábamos todos los jugadores. Después de un entrenamiento, pues en nuestro caso el portero Garmendia, que era carnicero, traía queso, traía cosas y estábamos así, pues a medio vestir, hablando, charlando y todo por ahí tirado, y llega el presi con su directiva, entra por el vestuario, nos sentamos de aquella manera así, nos lanza un speech sobre los principios, los valores, los objetivos que tenía, y cuando ya se iba a ir, se da la vuelta y dice, bueno, el siguiente día que entre, todo aquello lo quiero ver recogido. Y se levantó Garmendia, un gran capitán, y le dijo, mira, Juan Luis, ¿ves aquella puerta? De aquella puerta para allá mandas tú. Y nosotros vamos a hacer lealmente todo lo que sea acorde con el club. De esa puerta para aquí es cosa nuestra. El principio que estaba diciendo no es el de autarquía. Aquí no, era un concepto de entender, como debe entenderse cohesionadamente cualquier estructura, en donde hay la soledad del mando intermedio en una empresa. Cuando entre la planta noble y el taller hay un abismo y no logras lograr... Este elemento es el bisagra dentro de cualquier organización. Y si esto no lo cuidas, nunca vas a lograr permear la organización con unos valores o principios, ¿no? Entonces, hay un montón de aspectos que está perdiéndome en anécdotas para intentar divagar un poco y que bajáramos ya así a un terreno más cercano, ¿no? Pero hay tal cantidad de ejemplos que se pueden poner en ese campo que, por terminar, cuando hablamos de valores que se pueden defender a través del deporte, practicándolo, ¿no? Como persona, y que son cosas que se te quedan. O sea, a mí el concepto de solidaridad dentro de un equipo no me lo han puesto como lección obligatoria, pero lo acabas entendiendo. Se suele decir que un vestuario en las instalaciones de las que estamos hablando nos iguala a todos, ¿no? Ahí no eres el notario, el abogado, el juez, el profesor universitario, no sé quién. Eres una persona que está por ocio, por tiempo libre, por lo que fuera, estando ahí, ¿no? De la misma manera que el concepto de competir y de cooperar, ¿no? Si no tienes unas instituciones fuertes también en el deporte, no generas cooperación, ¿no? O lo hablábamos ayer en la cena, que fue súper agradable, ¿no? En este país, y particularmente en Euskadi, todo lo que son interacciones público-privadas no tienen buena fama y no ensamblan bien. Y yo creo que hay retos, como el que ha salido hoy con los ODS y el cambio climático, pero también el que pretendemos hacer con el deporte, que o lo ensamblamos o no lo vamos a ser capaces de hacer desde lo público. Es imposible. Lo público tiene una labor social de sostenimiento de toda una serie de aspectos claves para la convivencia, pero los grandes cambios estructurales vienen del dinamismo de la sociedad. Y el poder asociativo que tenemos, por ejemplo, en Euskadi, es un vector infrautilizado. Hace 40 años se utilizó bien y logramos unos consensos de los que estamos viviendo hoy. Pero esos consensos ya no son válidos. En el día actual necesitamos otro tipo de cambio catártico y eso se tiene que hacer con una colaboración público-privada que además genere un relato que realmente cautive, porque la parte social de todo lo que afecta al deporte es para mí fundamental, ¿no? Teníamos un viejo profesor, también ya jubilado, Guruz Jauregui, en la Facultad de Derecho, que nos hablaba incluso de la geopolítica del deporte, ya entonces, ¿no? De la diplomacia soft, suave que puede tener el deporte. Pero fijaros lo que han cambiado las cosas también en este terreno, porque ese planteamiento de la geopolítica era cuáles eran los modelos históricos de dominación del mundo, de dominación. ¿Alguien puede tener la pretensión de dominar el mundo hoy día? Pero vayamos al deporte también. ¿El objetivo es ese o tiene que ser otro, el de la sostenibilidad? Que todo el mundo hablamos de esa sostenibilidad, pero la sostenibilidad es la competitividad sostenible de una actividad, que la podamos llevar adelante. Y la podemos hacer desde lo público, con moles de cemento como han salido hoy, o con sistemas en los que no hay una verdadera interacción. Yo creo que no, porque además el objetivo para la sostenibilidad es que exista una confianza recíproca que permita derivar los recursos a aquellos ámbitos a donde no llega el sector privado. Hay que leer a Matsukato en ese campo, ¿no? Hace poco un conocido político navarro que está imputado en el Tribunal Supremo por malversación de fondos hizo algo que puede sonar irreverente, pero os lo dejo para la reflexión, porque tenía una cierta conexión con el deporte. No voy a citar ni el político ni el caso, pero la realidad era que había un planteamiento inversor en un sector en el que el campo privado todavía no se atrevía a entrar porque no lo veía claro, y el sector privado seguía por un criterio de beneficio.
también en el deporte, faltaría más. Toda la gente que habéis pasado hablando de empresas está pensando lícitamente en riqueza social, la que genere el negocio y la que ojalá se genere a partir de ahí. ¿Qué hay de ilícito en eso? No debemos de demonizarlo. Me parece bien que un concesionario de una explotación deportiva gane dinero si me da la prestación y el servicio que yo quiero. Es que lo necesito porque eso es generar riqueza social. Yo soy funcionario, cumplo cívicamente con mis impuestos, pero si de eso dependiera las inversiones que hay que hacer en el país, si todos fuéramos eso, ¿de dónde sacamos músculo para llevarlo adelante, ¿no? Entonces, creo que eso también hemos de tenerlo presente o claro en ese punto. Pero volviendo a Gurutz y a lo que os comentaba, decía modelos de dominación y decía, bueno, el primero era el del imperio militar, pues el ejemplo romano impuso su colonización hasta con el derecho romano y su modelo de ciudadanía y su modelo de ciudad que perdura hasta hoy, de la mano de un poderío militar, ¿no? Y decía, bueno, pues eso hasta la era previa a Obama eran los Bush como generación padre-hijo, ¿no? Donde ponía el acento, me ocupo ese territorio y de esos lodos llega lo que llega después, ¿no? Es evidente que ese modelo de fuerza o de fortaleza en ningún tipo de organización debiera de prosperar hoy día y carece de toda lógica. El segundo, simplificando mucho, era el modelo fenicio, ¿no? Hubo todo un modelo de gestación, de florecimiento de comercio. Por cierto, los ingleses, ahora que buscan el imperio con el Brexit, si alguna vez fueron imperio, fueron cuando dominaron las rías navegables, el comercio. Y ahora se encierran en sí mismos pensando que de esa manera van a restaurar ingenuamente el viejo imperio, ¿no? El modelo fenicio, ¿no? Que cuando se impone en nuestra sociedad genera lo que genera, un empobrecimiento, ¿no? Si el resultado de todo lo que estamos haciendo es un análisis económico del deporte, vamos mal. Vamos fatal. Es importante, pero no es el parámetro de referencia. Por eso tiene que haber esa interacción. Y no me he olvidado del político navarro, luego vuelvo a comentaros por qué voy a los valores. Pero el modelo fenicio, con todo el respeto, es el sudeste asiático, ¿no? Mi pueblo, Zumaya, el astillero Valenciaga, si en Shanghái te hacen un buque por 10 y nosotros lo hacemos por 15, llega el patrón y dice, hay que llegar a 12. ¿Y cómo? Quebrando la malla social. Pero el día que tú lo haces a 12, los de ahí lo hacen a 9, porque no tienen problema alguno en hacer dumping social. Si el parámetro es ese, eso no es un parámetro sostenible, ¿no? Bucólicamente, nos decía Gurutz que el tercer modelo de dominación era el modelo griego, helénico, mayor conexión con el deporte no puede haber. Y parece un planteamiento, digamos, poco edificante en el momento actual, pero yo creo que es el único posible, el de marcar unos parámetros cuando hablamos de ética, de buena gobernanza, de todo este tipo de vocablos, o creemos verdaderamente en ello o no vamos a pasar del decir al hacer, ¿no? Y os decía con el político navarro que lo que aventuró es una inversión pública de riesgo en un campo en el que si se abría una vía, digamos, de sostenibilidad de ese sector, iba a ocuparse después por operadores privados. Y no salió bien. La apuesta no salió bien y está imputado por malversación. No se guardó el dinero en el bolsillo. Intentó adelantar desde lo público un planteamiento inversor porque entendía que ahí podían florecer ámbitos de actuación que tenían incluso con una dimensión medioambiental y el riesgo que existe en toda operación de negocio se tradujo en una pérdida de ese dinero público. Tiene sentido una imputación penal. Por esa razón yo pasaría a sus señorías de la Sala Segunda del Supremo Mazzucato, la autora a la que me refería, donde decía que hay campos en los que si lo público no toma la iniciativa, nunca vamos a evolucionar. Y el principio de prevención, ese que tanto se nos ha interiorizado con la pandemia, cala en los huesos en los políticos municipales, forales, autonómicos, estatales, que es, espera, antes de dar un paso, o sea, estás analizando qué es lo que puede ocurrir. Y entiendo, eso no es prudencia, es otra cosa. Y entonces, ese tipo de tiranía que existe, de eso hablo cuando trato de hablar de nueva gobernanza en ese campo, en ese ámbito como tal, ¿no? No es fácil, pero de la misma manera, y hay viejos ejemplos, desgraciadamente clásicos, espero que superados, ¿no? Pero que tienen cierto paralelismo entre el deporte y la política, ¿no? El código de referencia de una actuación de un gestor público y de un gestor en el ámbito del deporte no puede ser el código penal. La ética no puede ser el umbral del Código Penal. Y sin embargo, no, como yo he quedado absuelto por esto, soy un campeón o campeona en todo el contexto de todo ello. Me parece que precisamente
en el furor que ahora tenemos, ¿no? También lo recoge la ley, como no podía ser de otro modo el proyecto de ley vasca, pero esta idea, y nosotros desde el Instituto estamos haciendo para un montón de instituciones ese tipo de labor, ¿no? Pero hay un furor, y otra vez otra tiranía, por el formulario, por decir, ya tengo el compliance resuelto para la responsabilidad penal, ya tengo un código de conducta que dice cómo lo voy a hacer, pero luego se queda en una Z precioso ahí encima del gerente o de la gerente o del responsable y no cambia verdaderamente la cultura de actuación, ¿no? Una especie de pseudomovimiento muy típico también de instituciones, ¿no? Orientado ahí. Entonces, en el deporte o al deporte está llegando también esa ola, ¿no? Una ola más reactiva que proactiva. Lo hago porque también yo tengo que decir que me sumo a esta idea, ¿no? Pero volviendo a lo que os trasladaba al inicio, yo creo que hay tal capacidad transformadora en el deporte que nos lo debiéramos de creer, porque puede ser un verdadero contrapoder a muchos movimientos en los que criterios esenciales en la convivencia social y que no están funcionando bien, porque la política está agripada en lo que afecta a todo ello, podrían emerger desde lo municipal hacia arriba, ¿no? Y yo creo que en nuestro caso tenemos, a ver si no me meto en un charco, una manera excesivamente conservadora de entender todo lo que afecta a toda esta cuestión. Es como que si yo vivo en Zarauz y el polideportivo es un componente de socialización que incorpora, ahora que se acercan los exámenes universitarios, hasta a los estudiantes que van al aula universitaria desde las 6 de la mañana en que se abre, y parece un oxímoron si tienes un aula de cultura ya, pero la gente va ahí, termina, hace 30 largos y vuelve a ponerse ahí, se toma un café con las amigas. O sea, es un factor de socialización impresionante en ese campo, ¿no? ¿Lo podríamos optimizar? Sí, cuando se planteó con las instalaciones de ASTI la posibilidad de una concesión, se politizó el planteamiento sobre si esto era una privatización del deporte, una explotación comercial, un favorecer al que se va a adjudicar. O si no logramos un consenso estable, porque a lo mejor Zarauz tiene dinero, fuelle y músculo presupuestario para hacer en Asti una zona deportiva fantástica, muy bien, pero ¿y por qué no nos ocupamos de otras cosas? Si hay alguien que nos pueda hacer esa gestión, evidentemente controlada, esa es la segunda vertiente, ¿no? Todos los años la OCDE, también a Euskadi, nos dice, ustedes tienen buenas prácticas en materia de lo público y de concesión de subvenciones, el gap que tienen, el elemento que falta por completar es el seguimiento de esa inversión. No para buscar un chivo expiatorio o un culpable, sino para optimizar esa inversión, para garantizar si está correctamente orientada, ¿no? Y si yo fuera alcalde o alcaldesa diría, no, si yo no voy a dejar de garantizar por lo que toca, perdonar, es que se me va el pinganillo, que se me ha ido hacia atrás. Es que ricasco. Decía antes de entrar que en mi época no digital, cuando te faltaban 5 minutos alguien te hacía así, o te pegaba un codazo, te sacaba el papel y ahora es que te resulta que así nos avisan, perdonar. Decía que si me colocara en el mando de alcalde o alcaldesa diría, ¿cuál es mi compromiso? Controlar que la explotación privada comercial sea compatible con lo que necesitan los zarauztarras. Y me voy a encargar de garantizar que las bases recojan toda una serie de compromisos de calidad. Y esa externalización no implica una minoración del servicio público, son modelos de gestión del servicio público. Y si encima estoy logrando controlar, teniendo una pauta, ejerciendo potestad y autoritas sobre eso, y alguien está ganando, generando puestos de trabajo y aportando una función social y dejándome un margen de maniobra con mi presupuesto para otra vertiente, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y hay que empezar, ¿por qué no? Que esa empresa gane dinero, que gane dinero y que además eso genere y revierta también en nuestro contexto. Yo creo que en el deporte es donde de una manera más clara se puede comprobar toda esta cuestión, en ese nivel de deporte, porque en cualquier otro ámbito también lo quería comentar. Al final de todo lo que hablamos, también en la política, es más importante el elemento de difusión social que lo que hay. En política, aunque tengas una buena herramienta, una buena ley, una buena norma, no toca, al cajón. Al cajón. Los estatutos de un club señero en nuestro país pueden estar, fantásticos, no toca. No toca, ¿por qué? Por un elemento en donde con el deporte profesional estás gestionando un sentimiento. Es la profesionalización de un sentimiento, que es lo más complicado que puede haber. Porque todo lo que hemos dicho, hablando de alguno de los clubes, se resume en que el valor entre o no. ¿Y sabéis cuál va a ser mi
mi plataforma electoral si fuera candidato a presidente del Atlético o de la Real? ¿A qué entrenador voy a fichar? Voy a despertar la emoción, lamentablemente, que es también el nivel en el que está la política, ¿no? Si me cae bien o me cae mal esta persona y no lo que se hace, ¿no? Entonces, ese componente choca con la racionalidad. Y, sin embargo, creo que el deporte reúne todos los requisitos para hacer esa innovación radical de la que se estaba hablando a la mañana, de la que todo el mundo hablamos, pero que luego nadie la quiere hacer. Nadie la quiere hacer. Nadie. Y pongo un ejemplo. No sé si hay muchos guipuzcoanos o guipuzcoanas en la sala, pero en Guipúzcoa ha habido una polémica con la Fundación Kutxa, el equivalente a BBK o a Caja Vital, por un planteamiento que pasaba por decir, oye, tenemos unas obras de cemento de hace 40 años y queremos ir a un modelo de obra social, no ahorrando ni un solo euro, pero diferente. Y todo el problema se ha hundido por una politización por un lado y por una ausencia de una correcta comunicación de lo que afecta a esa cuestión. Entonces, creo que en el deporte tenemos los mimbres para que eso llegue a la ciudadanía, porque si tú a la ciudadanía le explicas lo que tenemos ahora en Zaroz, perdonad que vuelva a mi pueblo, y lo que podríamos tener teniendo esa zona, y que esto no implica hipotecar el presupuesto del municipio para 15 años, ¿quién va a decir que no? Pero antes tienes que lograr un consenso político, porque si se politiza, acabamos. Y los gestores del deporte deberíamos, otra vez volviendo a Indurain y al plural majestático, ser capaces de promover esto, por eso que se llama ahora el sentido y la función social que puede desempeñar. Porque de todo lo que se ha ido comentando hasta la dimensión de salud, ¿no? En lo que eso implica, creo que hay factores tan relevantes desde ese punto de vista que creo que merece la pena atenderlos desde ese ámbito, ¿no? Y la última reflexión, ya me ha dado el toque, sí, es que es tan profesional como para eso. Decía también Maraswain, volviendo al deporte, que me parece una cosa fantástica y que me ocurrió ayer, por contar otra anécdota. Salía de aquí para otra cuestión y me llamó una persona que regenta una pequeña librería al lado de la Facultad de Derecho, que me llama para decirme que ha hecho la gestión para un recambio que vale 5 euros de un bolígrafo y que yo le había pedido fino y tenía estándar, y que me llamaba para decirme que tenía el estándar o que lo podía pedir y si era azul o negro. Y dije, mira, esta mujer que me llama para eso, le ponemos en el Consejo de Iberdrola y será profesional. Profesional no es el que se hace millonario de lo que vive. Profesional es el que piensa hacer las cosas cada día mejor que el día anterior y que disfruta haciéndolo y que forma parte de un proyecto. Y yo me enamoré de esa persona en el sentido que me ha llamado para decirme esto y le voy a pagar 5 euros cuando dentro de una semana me diga, porque no se atrevió a pedir el recambio, que vale 7 euros. Ese es un detalle, perdonad que me pierda en esta cuestión, ¿no? Pero es que en nuestro campo tenemos una capacidad, yo creo, desde ese ámbito, que no la tiene la política, la ha perdido por el modo de política en que se hace hoy día. Y deberíamos de ser capaces de llevarlo adelante, porque alguien en alguna de las presentaciones podría estar pensando, bueno, nos está vendiendo nuestra empresa, ¿no? ¿Y quién no hacemos eso, no? También con nuestra universidad o con lo que fuera. Pero tenemos que aunar esos mundos desde esa vertiente. Yo creo que es clave, ¿no? Y bueno, tenía recogidas algunas cuestiones finales sobre el lado oscuro, como lo hay en Internet, el lado oscuro del deporte, ¿no? Y también cómo se aprecia toda esa cuestión, digamos, la intrahistoria y el valor que pudiera tener en términos de dopaje, de las casas de apuestas, de todo lo que eso representa, ¿no? Donde ahí también tendríamos un campo muy interesante para evaluar, ¿no? Que todo lo que haya preocupado a Europa con el Brexit, entre otras cosas, fuera que el 95%, incluida alguna que opera en Euskadi, y todas las que vemos en cualquier descanso de cualquier retransmisión televisiva de apuestas, estaban en Gibraltar, porque tributaban al 1%, y como era territorio europeo, de ahí y se han ido a Malta, a Ceuta, a Melilla y alguna a Holanda, ¿no? Y que todo lo que se haya analizado en torno a eso es, bueno, que se ubiquen en territorio europeo para que el mercado siga existiendo. Eso es hacer un análisis económico, ¿no? De todo lo que simboliza, ¿no? Y también tenía otros aspectos que dejo de lado, porque tampoco, no sé si cabe demonizar eso, pero si pensamos en nuestro deporte rural vasco, en nuestra pelota o en otros, y vemos cómo se entiende el concepto de apuesta vinculado a ello, pues todo lo que puedas decir demonizando ese campo, luego lo ves aquí y dices, pero la gente no acude por la apuesta, acude porque le resulta inherente. Entonces también hay que... Con esto quería decir que yo, desde luego, no estoy en posesión de ninguna verdad, ni absoluta ni relativa, y que hay que relativizar, pero que hay un potencial
en el mundo del deporte que merece la pena replantearlo. Y que en las estructuras de gobernanza, si pretendes empezar a alterar desde arriba, no funciona. La pandemia llegó con el 75 aniversario y término de Naciones Unidas, que ha estado missing, perdida, lost in translation, o sea, no ha adoptado ni un solo acuerdo del Consejo de Seguridad sobre la materia. Y mira que tiene un buen gestor al frente en este momento, mejor que los anteriores, pero hay un punto de impotencia porque la estructura de gobierno mundial se sostiene y se ancla en unos cimientos que hoy día no funcionan. ¿Cómo alteras eso? Si quieres darle la vuelta íntegramente, podemos esperar otros 75 años. Si empiezas a actuar de abajo arriba, será más fácil, ¿no? Y creo que en el deporte debiera de ser factible. Y en el deporte en clave municipal, el más cercano a cada uno de nosotros o nosotras también, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay herramientas importantes para llevarlo adelante y, bueno, no sé, me parece que igual he prometido más de lo que cumplía, como los políticos, a la hora de hablar, pero el objetivo era dejaros unas reflexiones un poquito más livianas de las conceptuales que había preparado y si más o menos han servido para ver los potenciales o las potencialidades que podríamos tener, yo me daría por razonablemente satisfecho. O sea que, besterik ez, eskerrik asko. Galderak erantzuta, vale, orain iritsi zaizkigu eta batzuk. Lehenengo egingo dizut. Zergaitik uste duzu jarduera fisikoa eta kirola gehiago lotzen dela eskuinarekin? Eskuinak bere egingo balu bezala ezkerrak baino gehiago? Sentsazio hori daukazu? Galdera oso ona, igual traducimos para la gente, barkatu. Tienen el tenéis, vale. Bueno, es un planteamiento que yo no me quería meter en charcos y lo veríamos desde ahí, pero igual voy a responder no con manzanas traigo, pero sí por otra vertiente. O sea, la idea de una politización de la actividad deportiva y de un planteamiento en clave política es inherente a la capacidad tractora que tiene para las adhesiones, ¿no? La presidencia de según qué club te otorga una capacidad relacional que no te la otorga la política, y la política es consciente de eso también. En el fútbol femenino hay mucha gente que se está acercando porque lo que quiere acabar siendo es presidente de un club masculino y lo utiliza como un trampolín, lamentablemente, en ese terreno también. Yo no me atrevería a decir tanto como la pregunta que encierra un factor y un valor muy importante, lo que haría es tratar de despolitizar lo que representa eso, porque creo que es, decía, el hecho social total, pero además aquel en el que la ciudadanía vamos a estar absolutamente de acuerdo porque vamos a poder visualizar que cabe pasar del decir al hacer y porque nos genera un bienestar físico, ¿no? Desde ese ámbito. Yo creo que es así, no solo son esas endorfinas que nos dicen los neurólogos que se genera, sino que al final es un elemento en torno al cual gira la vida social, ¿no? Horrengo galdera egingo dizut. Zein arazoa alderdi politikoek ezartzeko jarduera fisikoa eta kirola lehentasunezko gai bezala? Pues, yo diría que a veces es el desconocimiento de lo que eso representa. Bueno, en la ley por primera vez que se incorpore dentro de un parámetro vinculado a actividades profesionales, actividades educativas, a todo lo que supone, o sea, que ya no sea un elemento marginal, ¿no? Como en nuestra época de EGB y de BUP y ECO, que gimnasia era el descanso o el recreo, entendido de esa manera, ¿no? Entonces, yo creo que tampoco hay ahí una cultura aprendida, captada, donde hace falta pedagogía social para revelarlo desde ahí. Yo creo que de la misma manera que ha habido reivindicaciones en relación a la oficialidad, cuando hablamos de buscar grandes consensos de país, ¿no? Creo que este es un sector donde se debería de poder lograr y que no se lo tenemos que dejar a los políticos. Si tú le entregas un buen regalo a los políticos, no te van a decir que no. Y a lo mejor yo le daría la vuelta a la pregunta diciendo, bueno, ofrezcamos nosotros un planteamiento constructivo al que no puedan resistirse, ¿no? Empezando por un municipio, porque no quiero hacer una gran actuación a mayor loa de quien esté como alcalde o alcaldesa porque sea de no sé qué partido, sino que lo logremos articular de esa manera, ¿no? Yo creo que ahí hay un aspecto que puede tener tal pujanza social que merecería la pena prestarle más atención. Y una última pregunta.
¿Cómo vencen los nuevos modelos y estilos de cogobernanza al instinto individualista humano tan frecuente hoy en día? Joder, esa es una pregunta para un café largo, pero es una gran pregunta, pero lo dice Lipovensky, ¿no? Somos ciudadanos e individuos, lo dijo antes de la pandemia. Eso es ser, no como los economistas, con todo el respeto, que son como los forenses, que se dicen de que se ha muerto el enfermo y no cómo curarlo muchas veces, ¿no? Es mucho más fácil decir, la crisis ha generado esto, ¿no? Decía Lipovensky que somos una sociedad con ciudadanos y ciudadanas cada vez más autónomos, más cegados por la tecnología que nos aparentaba dar seguridad, no por la ciencia, sino la tecnología, que lo quiere todo rápido y ya, con menos valores cívicos y que, curiosamente, más dependientes. La pandemia nos ha mostrado esa evidencia, ¿no? Nos creíamos los reyes del mambo, con perdón, individualmente considerados, capaces de tener autonomía. Con mi iPhone me voy a cualquier lugar, llego a una ciudad y ya no es una ciudad desconocida, me puedo mover, una aparente sensación de poderío omnímodo, ¿no? Y sin embargo, las grandes construcciones sociales no se pueden hacer ni siquiera con suma de individualidades, ¿no? Y es tan difícil pelear contra eso, ¿no? Que el buenismo del aplauso de los balcones, ¿dónde se ha quedado, ¿no? Hay un ensayo de Muñoz Molina reciente, Volver a dónde, que lo describe de una manera preciosa. Esa solidaridad venía inducida por el pánico y la incerteza que teníamos individualmente, ¿no? Cuando sales del shock, volvemos a nuestra zona de confort individual, empezando por la universidad, donde cada uno trabajamos a nuestra bola, normalmente, aunque tengas un grupo, ¿no? Entonces, lograr vehiculizar, y creo que el deporte no es que tenga la varita mágica, es que es un elemento que reúne lo lúdico, la dimensión de ocio, la dimensión de negocio, la dimensión de cohesión social, la dimensión de superar desigualdades, la dimensión de integración. Debiera de ser un campo en el que poder experimentar esto, que trasciende evidentemente de lo que estábamos hablando ahora, pero que me parece fundamental. Si no entendemos que necesitamos de trabajar en sociedad, significa dejar todo a las fuerzas del mercado. Y las fuerzas del mercado proclaman el individualismo porque trabajamos en el hedonismo consumista. Somos mucho más fácilmente dominables individualmente. Si a mí me resuelven el fin de semana con Netflix, los partidos de fútbol, puedo comprar en el Friday sin salir de casa lo que me dé la gana, ya, pero tú consume. Y eso me viene fantástico. En ese raíl parece que todo el mundo contento, pero cuando realmente tenemos que hacer y adoptar decisiones, eso es lo que el deporte, por ejemplo, en la edad escolar, te puede aportar. Yo creo que es ese tipo de valores que te impregnan sin darte cuenta, que te calan de futuro y te diseñan una personalidad. Eso es una educación para la ciudadanía, esa dimensión tan demonizada porque se politizó también. Creo que ahí tiene un poder transformador inmenso, ¿no? Basta galdera gehiago. Juanjo Álvarez, mila esker. Zuei, eskerrik asko.